aparece ahí. No vamos a destacar todos los verbos, pero quiero mostrar nada más cómo es que de pronto pasamos por alto algunos detalles que son súper básicos en lo que pudiera ser el ministerio de la iglesia. Entonces el ejercicio es que subrayar los verbos del siguiente texto y comentar cómo estas acciones nos ayudan a pensar en la misión a realizar que como iglesia pudiéramos tener. Ustedes ven ahí Mateo capítulo 9, es una síntesis un poco en la organización que tiene el libro de Mateo, de algunas tareas que Jesús ha estado realizando. Y vean ahí, voy a leer nada más. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Algunos verbos que están ahí que les pueden llamar la atención. El primero es recorrer, ¿cierto? La idea de Jesús estaba presente en distintos lugares. ¿Qué recorría? Todas las ciudades y aldeas. ¿Algunos de ustedes saben la diferencia entre una ciudad y una aldea? Ahí puede levantar su mano si quiere responder. La diferencia básicamente estaba en el tamaño y algo muy particular, la mayoría de las ciudades como tal se caracterizaban por los muros que éstas tenían, las murallas, ¿cierto? Una aldea no tenía murallas. Nadie se interesaba en una aldea en realidad. Jesús curiosamente nació en una aldea, en Nazaret, que incluso es de difícil ubicación en la geografía, porque no está muy claro dónde habría estado esa aldea, porque es tan pequeña y casi insignificante. Pero dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Eso es la primera. El ministerio de Jesús es un ministerio itinerante, es un ministerio dinámico, es una idea de un peregrinar, de un caminar con Dios. Y esto es muy propio del cristianismo. La mayoría de las religiones tienen una relación con lo divino de un ser superior que está en un lugar y a ese lugar hay que ir a adorarlo. En la religión monoteísta judaica y luego del cristianismo, la idea de lo divino no es una idea estática que está en un lugar para ir a adorarlo. Es algo, entre paréntesis, que nosotros estamos viviendo a través de la experiencia como la que tenemos ahora. Nosotros podemos tener un servicio de adoración sin ir al templo. Que en estricto rigor es un edificio. Según el Nuevo Testamento, el templo somos nosotros, cuerpo, pero también somos nosotros, comunidad. No es más sagrado lo que ustedes tienen construido ahí, no recuerdo la dirección, ese espacio físico no es más sagrado que las personas que están ahí. ¿Ya? En este caso, la concepción de lo divino que nos presenta el judaísmo y también el cristianismo es de un Dios que camina con nosotros. Es la idea de incluso de un ser superior que desde nuestra interpretación podría ser peregrino, camina, transita, se moviliza con todos nosotros. ¿Y qué cosas hacía Jesús? Enseñaba, es curioso, enseñaba las sinagogas de ellos. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle. Eso pudiera ser una pista a investigar. ¿Por qué dice las sinagogas de ellos? Ahí habría algunas tesis que uno podría desarrollar, ¿no? Porque si el escritor es completamente judío, diría las sinagogas nuestras, pero lo plantea como sinagogas de ellos, de otras personas, de terceras personas. Y enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Apunte esa idea. La buena noticia, eso significa evangelio, ¿no? La buena noticia que trajo Jesús está conectada con el reino de Dios. Y aquí Mateo utiliza mucho esta expresión, el evangelio del reino. No es un evangelio nada más de hartas doctrinas, es el evangelio del reino. Y uno de inmediato podría preguntarse, ¿cuáles son las características de ese reino? Que no es un reino geográfico del que estamos hablando. ¿Cuáles serían las características? Y para comprender mejor la expresión reino, podría ser la expresión reinado, que quiere decir una acción dinámica. Dios está reinando, anunciando el evangelio del reino o del reinado de Dios, podríamos entenderlo así. Pero, ¿cómo saber
que Dios está reinando. ¿Y en qué consiste esta buena noticia del reinado de Dios? Y aparecen unos elementos ahí. Enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Dios está reinando cuando el sufrimiento humano disminuye. Apunten eso en sus vidas. Dios está reinando cuando el sufrimiento humano disminuye, porque Dios está sanando no solo el cuerpo, también el cuerpo, eh, la enfermedad y las dolencias del pueblo, que no solo tienen que ver con cuestiones, algunas patologías del cuerpo físico, sino que también los dolores, que pudieran ser hasta dolores sociales, situaciones complejas de injusticia que se están viviendo. El evangelio del reino de Dios, la buena noticia de Dios en la persona de Jesús, es que cuando Dios reina, el sufrimiento comienza a disminuir. Eso es muy relevante, queridos, porque la mayoría de las iglesias hoy día están más concentradas en tener acciones apologéticas, de defender sus doctrinas, cosa que tiene su valor, sin duda, pero parece que nuestra gran tarea es tener la doctrina correcta, es tener los espacios físicos adecuados como templo y qué sé yo, y el 90% de nuestras energías ministeriales se van a cuestiones que son periféricas. Es más, nos importa más cuestiones de lo que algunos han denominado la microética. La microética es la cosa pequeñita, eh, si miraste indebidamente, especialmente con la sexualidad que tenemos un problema y nosotros, si miraste indebidamente a una mujer, en el caso de los varones, si codiciaste un elemento que querías tener, en el caso de cualquiera de nosotros, o esa cosa pequeña, ¿no? Si no llegaste a la hora, todos elementos que son necesarios, pero que desde ahí hemos hecho toda la ética y pasamos de largo elementos como la injusticia social, como que a los pobres, por ejemplo, se les oprima desde un punto de vista económico. Por ejemplo, hace algunos días escuché a una persona que decía que él no va a imprimir unos folletos, tenía una imprenta, no va a imprimir unos folletos para personas que vivan de una manera que él no está de acuerdo que deben vivir. Concretamente, uno de ellos, por ejemplo, fue que no quiso imprimir un parte de matrimonio para una pareja homosexual. Bien, está dentro de lo que él quiere pensar y actuar. Pero se le hizo esta pregunta: ¿usted imprimiría un folleto para un banco que cobre intereses usureros? Y él dijo que con eso no tenía ningún problema. Y la usura en la Biblia es condenada severamente. Es decir, yo te presto 100 y tú me devuelves 120, lo que sea. Esos intereses usureros, la Biblia los condena. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver esto con la fe? Tiene que ver mucho porque parte de los dolores sociales que en algunos lugares la iglesia ha invisibilizado, están presentes con que muchas personas en nuestro país están sufriendo por situaciones muy complejas donde no pueden cubrir sus necesidades más fundamentales. En Chile, eh, todavía se declara esta idea de que Chile sea para Cristo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea, entre paréntesis. Yo creo que más bien es Cristo para Chile. Es decir, es Cristo en donación al país para seguir recorriendo las calles de Chile llenando de esperanza. Este Chile para Cristo es como decir, vengan todos y sean como nosotros. No sé si eso es necesario o no. Pero lo que me preocupa es que mucha gente en la proclamación y en la enseñanza que tiene no coloca la disminución del sufrimiento humano como una señal fundamental para darnos cuenta que Dios está reinando en aquel lugar. Esto es un cambio de paradigma en cómo miramos el ministerio. Si solo nos concentramos, y aquí hay un problema grave que nosotros tenemos, no sé si ustedes han escuchado esta expresión de que parece que solo importara lo espiritual.
lo espiritual, la microética, la cosa chica, y los grandes pecados, incluso algunos pecados estructurales que las sociedades tienen, los silenciamos completamente. Hablando con un alto líder de gobierno hace algunos meses atrás, precisamente un día antes del estallido social, yo les planteaba al ministro, porque un pastor le habló de los pecados, o los pecados que nos importan a nosotros, y habló de la homosexualidad, y habló de las 3 causales del aborto, y yo me molesté sinceramente a la luz de este texto y otros más, y le pregunté al ministro y le pregunté a mis colegas pastores, ¿por qué reducíamos tanto la mirada ética? Por ejemplo, le dije, yo soy de un lugar llamado Coronel, que es declarado zona de sacrificio. ¿Cómo puede ser moralmente correcto que un sector donde viven más de 120.000 personas sea considerado zona de sacrificio y los evangélicos no digamos nada al respecto? Y solo nos importen algunos comportamientos en el área de la sexualidad, y en esos elementos tan injustos no digamos nada. El coronavirus está desnudando muchos problemas que hay en Chile. Las iglesias bautistas, por ejemplo, en Santiago estamos abriendo los templos. Hay una iglesia que tiene a 30 personas de otros países que no tienen dónde dormir. Templos bautistas. El gobierno está buscando templos porque tienen que resolver problemas de personas en situación de calle. Porque nos dimos cuenta que nacionalmente tenemos una fragilidad y parece que no somos tan potentes económicamente, que nuestros índices de evaluación de la cesantía o de la situación laboral no incorporaba el trabajo informal y una serie de elementos, y nosotros no los veíamos. ¿Qué dice el texto? Jesús recorría todas las aldeas, escuchaba las preguntas de las personas, veía las necesidades de la gente. Si nuestro ministerio es templocéntrico, nosotros dejaremos de ver a la sociedad y comenzaremos a vernos a nosotros mismos nada más. Y cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos en el templo 2 o 3 veces a la semana, vamos a ser un grupo irrelevante. No tendremos casi nada que aportar a nuestra sociedad. Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades. Allí predicaba y enseñaba el Evangelio del Reino, que se observa en la disminución de sufrimiento, sanando toda enfermedad. Y miraba a la gente como, verso 36, compasivamente. Él miraba a personas, con preguntas, con luchas. A mí me llama mucho la atención porque, no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros somos súper severos con la gente que comete errores. Con los pecadores incluso les llamamos, nosotros los calificamos. En cambio, si ustedes ven con qué personas Jesús fue altamente severo, fue con la gente que se creía buena. Jesús fue severo con los religiosos. Muéstreme un solo texto donde Jesús reprendiera a un pecador, como le llamamos nosotros, por sus faltas. ¿A quién les reprendió Jesús? A los religiosos como nosotros, que nos creíamos buenos, que miramos por sobre el hombro a los que son más pecadores que nosotros. Y Jesús invita a la iglesia a mirar compasivamente a la gente. Y esa es una tarea que la iglesia tiene que hacer. Aprender a mirar a la gente de la forma en que Jesús la miraba. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, los que quieran recorrer, los que quieran enseñar, los que quieran trabajar para que el sufrimiento disminuya, los que miren compasivamente a la gente. Yo tengo un par de lemas que son un poco conflictivos. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta si puede ir a mi iglesia, en Coronel, o a nuestra iglesia, y yo le digo, claro, puede ir, porque en nuestra iglesia aceptamos de todo, le digo yo. Y claro, la gente se siente un poco violentada y un poco rara con esa declaración, pero hay una idea teológica detrás de eso. Ninguna iglesia puede excluir a alguien si viene a Jesús. Y la gente viene al Señor tal y como está. Viene con todas sus trancas, con todos sus problemas, con todas sus limitaciones. Viene tal como está, para ser ayudada por Dios. Pero nosotros parece que quisiéramos que la gente solucione sus problemas y venga terminada la iglesia, ya completa. Y eso no es así. Hay que
que reformular nuestra mirada ministerial. Hasta aquí, preguntas, consultas o abucheos, como gusten. ¿Algún comentario, alguna retroalimentación? ¿Seguimos? ¿Sí? Sigamos. Ahí está el texto que acabamos de explicar. Y en la siguiente, mire, voy a mostrar a propósito y comparativamente ahora, con lo que acabo de reflexionar, algunas fuerzas que desde mi experiencia y algunos estudios que algunas personas en el mundo han realizado, algunas fuerzas que impulsan a las iglesias. Y en este ejercicio, en la página que ustedes ven, identifiquen qué fuerza estaría impulsando a la Iglesia Bautista La Roca de Coyhaique. Algunas iglesias los impulsa la tradición. Aquí repetimos el calendario de actividades todos los años y el lema de las iglesias es siempre lo hemos hecho así. En otras iglesias son las personalidades, que no necesariamente la gente que tiene cargos. De hecho, varios especialistas en grupos humanos y también en iglesias reconocen que hay ciertos poderes fácticos en las iglesias, es decir, personas que sin tener un cargo mueven, llaman, incluso algunos pastores más viejos, recuerdo cuando yo era joven, decían, mire, cuando usted vaya a trabajar en un lugar, asegúrese de identificar quién es el líder que influye, tenga o no tenga cargo. Y entonces a esa persona tiene que intentar influenciarla a usted. No sé si eso sucede en la iglesia Bautista La Roca en Coyhaique, pero en algunos lugares las personalidades son los que impulsan a esas iglesias. En otros lugares son las finanzas. El lema favorito en estas iglesias, o la pregunta inmediata en esta iglesia frente a un programa, ¿cuál es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En otro, el problema o la fuerza que impulsa a la iglesia son los edificios. Y aquí uno se puede engañar harto. Hay una iglesia que no sé si ustedes han escuchado hablar, la Catedral de Cristal en Estados Unidos, que inició con un ministerio muy lindo de un pastor que predicaba en estos autocinemas, en estos cines que la gente va con automóviles, y él predicaba al aire libre, y Dios lo bendijo de una manera muy grande, y él quiso evocar esta idea de predicar siempre al aire libre, y construyeron un templo hermosísimo, se dice que es una de las maravillas arquitectónicas del mundo, del mundo contemporáneo, y edificó todo con una vidriería particular que permitía tener siempre luz natural. Es hermoso, hermoso. El problema es que el edificio es tan caro que cuesta cerca de $1 millón limpiar los vidrios en el año. Y hoy día el templo de la iglesia Catedral de Cristal fue vendido y rematado, porque no se podía sostener económicamente. Fíjese, algo muy lindo terminó siendo de un elevado costo financiero. Algunas iglesias funcionan en torno al templo. En algunos lugares, el templo más o menos implica el 50% del recurso de una iglesia. Por eso digo yo que los templos tienen que ser lo más funcionales posible, porque lo contrario van a gastar mucho dinero en aquello. Y en este tipo de pandemia nos dimos cuenta que los templos son útiles, pero son prescindibles. La iglesia puede continuar sin templo. Y en otro caso son los programas, que es la repetición de las actividades, del famoso calendario de actividades. Todos los meses pasa lo mismo, uno ya puede saber desde enero a diciembre lo que va a suceder y está programado así, y si bien eso puede tener una idea positiva, el problema estaría en que no estemos abiertos también a discernir si Dios quiere conducirnos en otra dirección para alguna tarea o ministerio particular que desarrollar. Preguntas para ustedes, y que no tienen que ser completamente ciertas, es decir, pueden tener diferentes respuestas. De estas fuerzas, que pueden haber otras, pero de estas fuerzas, ¿cuál creen ustedes que es la que impulsa a la Iglesia Bautista La Roca de Coyhaique? Y como ustedes son un poco tímidos, les voy a preguntar yo. ¿Les parece? A ver, el Andrés, que está dando comida a su guagüita. ¿Qué fuerza es la que impulsa a la Iglesia Bautista La Roca? Puede ser la tradición y las personalidades, me imagino. La Porque final, tradición, claramente no. ¿cómo? Las finanzas, Porque las finanzas no. humor negro de Andrés. Está bien.
A ver, la hermana que está ahí sola, ¿cómo se llama? No me aparece el nombre ahora completo. La única hermana que está sola ahí, ¿cómo se llama ella? Ahora aparece una carita. ¿Cómo se llama usted, estimada? Y díganos qué fuerza identificaría usted que impulsa a la Iglesia Bautista de la Roca. Sí, que su acompañante le permite, digamos. Hola, hermano. Hola. Fabiola, soy Fabiola. Fabiola. Yo creo que la tradición, La tradición. no sé, la finanza, creo yo. Ya, todavía determinan gran parte. A ver, preguntémosles a un extranjero. Aquí hay dos hermanos que yo creo que los saludé cuando fui a Coyhai, que pueden ser haitianos. Sí. Ellos, sí, uno de ellos, cualquiera, ella o él, no veo su nombre aquí. ¿Qué fuerza cree que impulsa la Iglesia Bautista de la Roca en Coyhai? ¿Qué diría? El problema que pasa, yo no escucho bien la pregunta. Ok, ok. ¿Cuál de estas fuerzas o de estos elementos que están ahí es importante en la Iglesia Bautista La Roca de Coyhaique? Yo puedo decir algo como nosotros extranjeros y acá. Por nosotros, una iglesia, un templo es muy, muy importante. No sé qué si la Ya. cosa yo quiero que decir si está muy cerca o muy parece con la pregunta. ¿Está bien? Y sí, por nosotros, como nosotros igual son bautistas desde Haití y llegamos aquí, estábamos buscando una iglesia bautista y al final fuimos allá. Y llegamos y está muy parecido que la iglesia que estamos dejar allá Haití y te gustamos y quedamos ahí. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Henry. Henry. Gracias, Henry. Ok. A ver, a ver, un joven. ¿A quién puedo preguntarle aquí de los jóvenes que hay? Ah, allá están señalándose, no sé si están acusándose o diciendo que alguien opine ahí. La dama que señaló hacia el lado, ¿cómo se llama? Hola. ¿Cuál diría usted que es la mayor fuerza que impulsa a la Iglesia de la Roca en Coyhaique? Es la unión de los hermanos, la convicción que tienen todos los hermanos de que todo va a llegar a estar bien. ¿Sí? ¿Ok? Y de los elementos que están ahí Lo que expresados dice en la... mi hermano, ¿Qué dijo el hermano? También tenemos claro que la unión en Cristo, que es la que nos da la fuerza para seguir adelante como hijos de nuestro Dios, y sabemos que Él nos está llevando, o sea, todo lo que nosotros hacemos hoy día en pos de nuestra unión es por el Espíritu en sí que nos une, porque es un espíritu el que nosotros tenemos que llegar a conformar en el fondo de acuerdo a los hijos que somos de nuestro Señor. Sí. Entonces, el espíritu en sí, el convencimiento, el saber de que nosotros somos hijos de Dios, y ese espíritu que nos une es el que nos hace poner la fe y la confianza en el futuro de que todo lo que hagamos va a ser guiado por Él, puesto en las manos de Él, independientemente de una guía ya sea pastoral o no, porque es Él el dueño de la obra al final, y es la fe y la confianza que tenemos en nuestro Señor por eso. Amén. Sí. Es lo que Ahora, nos une en el fondo para seguir adelante. Sí, lo que pasa es que la pregunta va en otra dirección. La pregunta va de acuerdo a lo que aparece en la lámina ahí, Claro. que son las fuerzas que están identificadas en el mundo que mueven a las iglesias. ¿Ya? Alguna de ellas se ajusta más a nuestras realidades. Dos o tres de ustedes han dicho que parece que la tradición,
alguien mencionó las personalidades, Henry habló un poco de los edificios. Yo entiendo lo que ustedes plantean de la unidad en el espíritu, que está bien, solo que tratando de hacer una radiografía o un análisis de la Iglesia Bautista de Coyhaique en ustedes, ¿cuál de estos 5 elementos, la tradición, las personalidades, las finanzas, los edificios, los programas, sería lo que más identifica en la actualidad a la Iglesia Bautista La Roca de Coyhaique? Esa es un poco la pregunta. Si me he expresado mal, ofrezco disculpas. Pero por ahí va un poco la pregunta. La familia de Jaime, ¿qué diría? De esos 5 elementos, ¿cuál elegirían ustedes? Tal vez 1 o 2 que elegirían, que creen que representa un poco la realidad actual de la Iglesia Bautista de La Roca. Pienso que las personalidades. Las personalidades. Las personalidades, porque la Iglesia debe trabajar con todos nosotros, y todos nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades. Hay personas que son, digamos, como más firmes de carácter, otras que son más como pasivas, pero todo sirve. Entonces pienso que esa es una de las oportunidades que hay ahí. Pienso que las personalidades es lo más importante. Ok. Ok. ¿Alguien voluntario que quiera decir algo sobre eso? Para no preguntarle tan directamente. Entre paréntesis, no significa que estas cosas sean malas en sí mismas. Exactamente. No estamos diciendo eso, solo que en algún momento podemos caer en un desequilibrio y uno de estos elementos pueden ser demasiado importantes. Por ejemplo, conozco una iglesia cuando se proponía un ministerio, los hermanos de inmediato miraban a una persona clave que no tenía ningún cargo. Si esa persona apoyaba el proyecto se realizaba. Pero si esa persona no lo apoyaba, el proyecto no se realizaba. Por lo tanto, en esa iglesia, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otro caso, en esa iglesia, la personalidad de una persona, o una persona en particular, era clave como fuerza motivadora, gestionadora de algunas tareas del ministerio de la iglesia. Esto es solo un diálogo, esto es una idea de intentar mirarse, hacer un ejercicio para comprenderse un poco más como comunidad de fe. Bien, vamos a la siguiente, porque no quiero pasarme del tiempo. Esa era la pregunta que estábamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué fuerza dirige a la Iglesia Bautista de Coyhaique? Y vamos a la siguiente, y esta para mí es una declaración que no es un simple poema. Toda iglesia debe inspirar y fundamentar su ministerio en la persona de Jesús de Nazaret. Esto para mí es clave y yo creo bastante olvidado. En la persona y vida ministerial de Jesús de Nazaret. ¿Cómo obraba Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Qué instancias Jesús colocaba el énfasis? ¿Dónde ponía el centro? ¿Qué cuestiones eran fundamentales para él y qué cuestiones no eran tan importantes? Y en ese sentido hay que revisar un poco nuestra vida y nuestra actitud ministerial y verla reflejada comparativamente con aquello que para Jesús era importante. De hecho, con otra iglesia en San Fernando estoy tratando de ayudarlos también en otra tarea. Ellos están iniciándose como iglesia y con ellos estoy estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Porque me daba cuenta que necesitábamos encontrarlos con el Evangelio de Jesús y buscar algunas pistas en los Evangelios que nos demuestren, por ejemplo, dónde poner el acento. ¿Qué es lo importante para el ministerio de Jesús y qué es lo secundario? Y estar dispuestos a movernos. Ustedes dijeron algo interesante que tienen que verlo. Una de las cosas tiene que ver con la tradición. Tenemos temor de movernos porque siempre lo hemos hecho así. Y no estoy diciendo que tengamos que no considerar nuestra historia, nuestra tradición. No, no, no.
una cosa es la tradición y otra cosa es el tradicionalismo. Negarse a moverse y a seguir a Jesús porque queremos hacer las cosas de la misma manera que siempre la hemos hecho, porque eso también nos puede instalar en nuestra zona de seguridad y de confort. No movernos y dejarnos de crecer, dejar de crecer en muchos ámbitos. Lo que debe suceder con la Iglesia Bautista La Roca en Coyhaique es que se refleje la persona de Jesús en su ministerio, en que se reflejen las prioridades de Jesús en su presupuesto, en que se refleje el trato a las personas como Jesús lo hacía. Esos elementos son fundamentales y hay que revisarlos desde el Evangelio. Y yo creo que ustedes tienen las herramientas, las personas necesarias para crecer en esa área. Recuerden esto e instalo la idea del miedo, porque muchas veces el tradicionalismo y otros elementos nos coartan porque nos genera miedo. Por eso se habla de la zona de seguridad, ¿no? Cuando uno quiere crecer, tiene que arriesgarse, tiene que exponerse a aprender algunas cosas y salir de esa zona de confort y de comodidad. Pero muchos no hacemos eso porque tenemos miedo. Y aquí nunca olviden, porque yo tengo la certeza que en Coyhaique está la gente necesaria para levantar el ministerio de la comunidad de fe de la Iglesia Bautista La Roca. Pero lo primero que tienen que hacer es inspirarse en el ministerio y vida de Jesús de Nazaret. Y segundo, abandonar sus miedos. Abandonar sus miedos. Dios usa gente apasionada que no tiene miedo a creer en Él. ¿Recuerdan la parábola de los talentos en Mateo 25? El hombre que repartió talentos y uno tenía 5, lo multiplicó y qué sé yo. Y había uno que tuvo miedo y ¿qué hizo con el talento? Lo escondió. Y mire cómo dice el texto, solo para mostrarlo en cuanto al enojo que había por la cobardía de esta persona, por la pereza, voy a reconocer, que está presente. Aquí tengo mire cómo lo trata, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, por último, y al venir yo hubiese recibido, aunque sea los intereses. Quítenle el talento. Y la razón por la que este hombre no hace nada y entierra el talento es, tuve miedo. Tuve miedo y no quise arriesgarme. Amigos, hermanos, jóvenes, los que están ahí, yo quiero animarles a que se apasionen por Dios. Yo aprendí esto en la vida. Dios toma en serio a la gente que lo toma en serio a Él. Si ustedes se toman en serio a Dios, si ustedes toman en serio a Dios, Dios los va a considerar seriamente. Necesitamos ministerios como los de Jesús. Pero para eso necesitamos gente que se tome en serio el Evangelio. Y que lo observe, lo revise desde los Evangelios. No solo desde sus tradiciones, desde los Evangelios. Para asociarse al proyecto de Jesús de Nazaret mientras estuvo en nuestra tierra. Termino con esta idea, hay más cosas, pero con esto termino. He aprendido que es mejor equivocarse intentando hacer algo que no hacer nada por temor a equivocarse. Que el temor no te paralice, hermano. Es mejor equivocarse. Yo le digo incluso a mis líderes, los que trabajan conmigo, les digo, por favor, al menos equivóquense una vez al mes haciendo algo. Que llegando al final del año diciendo, mire, no cometí ningún error, sí, pero no hicieron nada. Yo les doy, mire, equivóquense, yo mismo me he equivocado, intentemos hacer cosas, incluso tengo hasta un historial de chascar tratando de hacer cosas, y he aprendido incluso a reírme de mis errores, pero una cosa no pueden quitarme, es mi pasión por querer ser fiel al Evangelio de Jesús, y en el transcurrir puede que me equivoque en algunas cosas, pero yo prefiero equivocarme intentando hacer algo, que no hacer nada por temor a equivocarme. Eso es paralizarse ministerialmente. Bien. Yo quiero llegar hasta aquí porque me puedo extender demasiado. Estoy cansado y quiero ir a tomar mate ahora también. Y sé que ustedes también van a querer disfrutar algo. Estoy dispuesto a lo que necesiten.
pero antes voy a hacer un par de preguntas. Hermano de la casa de Andrea, la hermana Andrea puede ser, ¿no? Una cosa con la que se queda de la que hablamos. Cualquiera de ustedes. La hermana de trenzas que está ahí cerca. Una cosa con la que se queda. Con lo que queda de lo que hablamos ahora. de esforzarnos, de asemejar nuestro ministerio como iglesia al ministerio de Jesús y a, bueno, no tener miedo a los obstáculos que nos pueden presentar y no necesariamente enfocarnos en los que encasillarnos en ciertas cosas, sino abrirnos más y ser más como Jesús. Perfecto. Los Herrera que dieron vuelta ahí el teléfono que quedó medio para el otro lado, ¿yo? Algo pasó. A ver, el Roberto hijo, a ver. Está por ahí y ya se fue ya. Ahí está al lado. ¿Con qué te quedas tú, Roberto, de lo que alcanzaste a escuchar? Que hay que guiar la iglesia en torno a la personalidad de Jesús. Muy bien. Sí, con eso, yo con eso estoy pagado ya, sí, alguien más. El matrimonio que está acá de el teléfono X456V, no sé cómo se llama, quiénes son ellos. Hermana Margarita. Ella es Margarita, con usted hablamos, Margarita. Ya. ¿Con qué se queda Margarita y quién la acompaña de lo que reflexionamos? Ahí sí. Con los verbos del pasaje que estudiamos. Perfecto. Que son acción y que es el trabajo que la iglesia tiene que hacer. Perfecto. Bueno, hermanos, si algo hemos sembrado, y no sé si tú, Marcelo, tienes una observación, algún comentario final, serías el último para que puedas compartir con qué te quedas. Bueno, me quedo con buscar a Jesucristo con pasión. Lo perfecto. que hacemos, hacerlo con pasión. Por eso bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, hermanos, mucho ánimo, no están solos. Cualquier cosa que yo pudiera servirles, considérenlo sinceramente. Es verdad que tenemos mucho trabajo, pero nada es tan fundamental como anunciar el Evangelio y compartir.